Presidente, seré muy breve porque lo que nos interesa es escuchar su palabra, pero le explico que somos tres porque integramos un pool de medios contrahegemónicos, medios importantes de Brasil, Carta Mayor, de México, La Jornada y de Argentina. Hay un debate en América Latina por el cual pareciera que la libertad de prensa es una propiedad privada de los grandes medios de comunicación empresariales. Imagino que esa no es su opinión. No nos engañemos, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa, entre comillas, es la voluntad, el capricho y frecuentemente la mala fe del dueño de la imprenta. Luchemos por inaugurar la verdadera libertad de prensa, que es parte de un concepto mayor y derecho de todos los ciudadanos, que es la libertad de expresión, que la defendemos a ultranza, pero como usted bien ha dicho, se la ha querido hasta eso se ha querido privatizar por parte de emporios mediáticos, que son negocios con fines de lucro. Entonces, si tienen tanta vocación por comunicar, por la libertad de prensa y la libertad de expresión, que lo hagan pues sin fines de lucro. Exactamente. Para mí es una contradicción, negocios privados con fines de lucro, proveyendo un derecho tan fundamental, no solo para los individuos, para la sociedad, para el tejido social, como es la comunicación. Es una contradicción en sí mismo. Como que si la justicia le estuviese proveyendo negocios privados, un absurdo. El señor consigue perceber en América Latina que hay una movimentación en general a favor de este pensamiento que usted ahora nos presenta. Este no ha sido mi campo. Ustedes saben que hemos empezado esta lucha porque nos hemos dado cuenta de la podredumbre de estos medios que se llaman prensa libres y libre de impuestos, porque ni eso pagaban. Son los mayores explotadores de sus trabajadores, son los que practican la censura previa al interior. Tenemos las pruebas, grabaciones de sus propios trabajadores cuando los amenazan. Si ustedes apoyan al gobierno, se van de aquí y después se rasgan las vestiduras y son los defensores de la libertad de expresión. Frente a tanta podredumbre, le insisto, hemos iniciado una lucha que creemos que es vital para América Latina y para el planeta. Estos son unos grandes problemas y debates y dilemas planetarios. Negocios privados, que son los que cada día nos dicen qué debemos saber, qué no debemos saber. Tienen 3 clases de noticias, la que publican de vez en cuando para decir que hay libertad de expresión, la que nunca publican porque afecta a sus intereses y las que se inventan para dañar a sus supuestos adversarios. Entonces creemos que es un problema grave, gravísimo de América Latina, pero en general a nivel planetario. Entonces, en esta lucha me he enterado que hay posiciones coincidentes, pero sinceramente ha sido un descubrir cada día aquello. Nos hemos sentido muy solos y ustedes saben que estamos bajo un ataque tremendo y una propaganda que quiere hacer pensar que en Ecuador, por no agachar la cabeza ante esos negocios muchas veces corruptos, no hay libertad de expresión, hay dictadura, etc. Pero así es la lucha, ¿no? Ha habido luchas mayores y más duras. Presidente, precisamente en estos días yo he estado viendo cómo en los cables de Wikileaks han aparecido bastantes casos de periodistas que eran considerados informantes por la Embajada de Estados Unidos. Entonces esto abonó un poco todo esto que sucedió en los últimos tiempos, más el tema del intento de golpe de Estado. Creo que usted tiene muchísimo que decirnos en la experiencia de estos últimos tiempos con estos. Bueno, como siempre digo, Diosito protege a los inútiles y hace rato que yo estoy en primera fila, ¿no? Siempre se le derrumban sus mentiras. Entonces de repente supuestas fundaciones financiadas por estos mismos emporios mediáticos para defender la libertad de expresión y que permanentemente, en nombre de la sociedad civil, nos denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, a todos lados. Y en todos lados tenían sospechosísimamente las puertas abiertas. Pues resulta que en Wikileaks, que nunca publicó la prensa comercial, se los identifica como informantes y contacto de la embajada. No solo eso, son financiados por la propia USAID. Y usted sabe lo que es la USAID. Está dando $4.5 millones a 2 fundaciones, una de estas supuestas defensoras de los emporios mediáticos en nombre de la libertad de expresión. $4.5 millones para fortalecer la democracia y la acción cívica, es decir, para hacer oposición a los gobiernos progresistas. Entonces no hay dónde perderse y tenemos que reaccionar los pueblos de América Latina. Y otra ayuda de esas fortuitas, ¿no? Muy gratificante. Independientemente de la decisión que tomemos sobre la solicitud del señor Assange, vea su solicitud de asilo. Dice que quiere venir al Ecuador para seguir cumpliendo con su misión de libertad de expresión sin límites, en un territorio de paz, comprometido con la justicia y la verdad. Eso es más cercano a la realidad de Ecuador que las porquerías que todos los días publican estos emporios mediáticos. Acá en Brasil, así como en Argentina, nosotros tenemos un Murdoch. ¿Ustedes ahí en Ecuador también tienen un Murdoch? ¿A qué se refiere? Imagino que la cadena Globo, ¿no? Sí. Mire, 6 familias. Es que, por favor, despertemos.
6 familias, porque ni siquiera hay una propiedad democrática, no es que hay un capitalismo popular donde los emporios mediáticos pertenecen a 10.000 accionistas que ni se conocen, son herencias familiares. Entonces los medios nacionales en Ecuador son manejados por media docena de familias. Esa media docena de familias es la que deciden cada día qué deben conocer los ecuatorianos y qué no deben conocer. ¿Se da usted cuenta de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad? Algo tan fundamental como la información depende de los intereses, el genio, los caprichos de media docena de familias. Media docena de familias que si un gobierno soberano, digno, no los llama para preguntarles si están de acuerdo con el nuevo ministro, no pone uno de sus parientes de embajador como antes se hacía, le dan con todo al gobierno, que no se someta a sus caprichos. Entonces, eso es lo que enfrentamos en Ecuador. No hay dónde perderse. Reaccionen, pueblos latinoamericanos. Este es un problema de Ecuador y de toda América Latina. Problema mundial, pero que en otros lados se mitiga con la democratización de la propiedad de los medios, paquetes accionarios, con una ética muy fuerte, con un profesionalismo muy profundo, todo lo cual brilla por su ausencia en el caso de los medios latinoamericanos. Así que yo creo que hay una contradicción de base. Negocios proveyendo un derecho a la comunicación, pero agravados en Ecuador por la concentración de la propiedad de esos medios en media docena de familias, por la falta de ética y la falta de profesionalismo. Presidente, precisamente un funcionario de la USAID acaba de decir que ellos están ayudando a las oposiciones de estos gobiernos, pero abiertamente. Y de esto salta otra pregunta. ¿Están invirtiendo una cantidad? Que viva la franqueza anglosajona. Sí, no, creo que es un tiempo de impunidad. Y arrogancia. Y de ahí saltamos al tema de la información como arma de guerra, porque América Latina está sometida a una invasión de estas fundaciones como la USAID, la NED, la FOR, el IRI, podemos decir, a su vez, y las ONGs, y las ONGs, claro. Esto hace muy peligrosa la situación, sobre todo si usted está viendo que usted ha tomado una posición muy fuerte con respecto a las guerras coloniales que se están librando en los países árabes y en el norte de África. Es decir, la información como arma de guerra y la presencia de la USAID es muy fuerte en Ecuador. Usted lo tiene muy claro. Sí. Y ojalá nuevamente despertemos los pueblos latinoamericanos. La derecha, los grupos de poder han aprendido. Saben que en las urnas no nos van a derrotar. Entonces una campaña continua de desgaste, de propaganda, de difamación, de debilitamiento, de desestabilización. Desde el primer día de gobierno, y lo mismo le sucede a Venezuela, a Bolivia, a Argentina, todos los gobiernos progresistas de la región sufrimos un embate de estos medios, que es la vanguardia del capitalismo, el status quo, de los partidos políticos tradicionales de derecha que se derrumbaron por sus propios errores, para difamarnos, para tergiversar la verdad y en complicidad con medios internacionales. Fíjese la contradicción, como la llama Ignacio Ramonet, ¿no? Mientras que en Europa hay desempleo, decrecimiento, salvataje millonario, como decimos, salvataje es un neologismo, pero salvamento a los bancos y no a los ciudadanos. Y los periódicos dicen, es necesario, eso es lo técnico, eso es lo correcto, eso es lo serio, que ustedes se mueran de hambre y salvemos al capital. ¿Ya? En países como Ecuador, que es de los tres que más crecen en América Latina, que hemos reducido casi 900.000 pobres en nuestros años de gobierno, hemos mejorado equidad, se han generado más puestos de empleo, tenemos la tasa de desempleo más baja de la región y de la historia, la calidad del empleo ha mejorado. Ahí todos los días nos dan que eso es populismo, demagógico, hay que cambiar al gobierno. Entonces estamos hablando de la vanguardia propagandística para defender el status quo, los intereses de los poderes fácticos que siempre han manejado nuestros países y con complicidad de poderosos agentes extranjeros. Ya la derecha, insisto, o sea, perdió las elecciones en Estados Unidos, al menos el ala más dura de la derecha. Arman estas organizaciones, la NED, usted lo ha dicho, USAID, que ya es oficial, para financiar estos grupos y seguir desestabilizando a nuestro gobierno. Entonces, estamos ante una guerra no convencional, pero guerra diaria de conspiración, desestabilización, desgaste. Y por eso, solo un poquito más una insistencia en que también están usándolo para hacer la guerra, es decir, antes de comenzar a disparar en Afganistán, en Irak, en Libia o en Siria ahora, montaron la campaña
previa, antes de disparar. ¿No piensa usted que es un arma? Vea, utilizada como arma la información? Algunos se imaginan todavía la prensa, sobre todo en América Latina, como ese cuarto poder naciente, cuando llegaron las democracias, cuando hubo adelantos técnicos que abarataron las publicaciones, cuando hubo alfabetización y las grandes masas podían leer, que impedía que el poder político, el poder del Estado traspase ciertos límites. Por ejemplo, de la affaire Dreyfus en Francia, cuando injustamente, por racismo, xenofobia, se acusó a un capitán judío. Eso lo denuncia Émile Zola en su famoso editorial J'accuse. Entonces, qué linda esa prensa, evitando los excesos del poder político. Pero resulta que ese cachorrito vigoroso, ingenuo, bien intencionado, que velaba por los intereses de los ciudadanos, se convirtió pues, en un mastín feroz, con un poder ilimitado, rabioso y baboso, que acorrala a ese mismo Estado y que acorrala a los mismos ciudadanos. Démonos cuenta, el poder mediático en América Latina, en Ecuador, frecuentemente es superior al poder político. Saquémonos esos estereotipos de las películas o de cierta burocracia internacional con alma de ONG como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de políticos malvados persiguiendo a heroicos periodistas que solo quieren decir la verdad. No es cierto. Son políticos muchas veces patriotas, perseguidos hasta por la antipatía que les tienen ciertos periodistas que utilizando un tintero o una cámara desfogan todos sus odios, sus amarguras, se meten con cuestiones personales, con la familia, etc. Entonces ya veamos la realidad y superemos estos tabúes. Nos han enseñado a tener miedo, al igual que en la colonia, ¿no? Criticar al rey era criticar a Dios, ahora criticar estos negocios dedicados a la comunicación es criticar la libertad de expresión. Son dos cosas diferentes y el mayor peligro para la libertad de expresión son esos negocios, es la mala prensa. Presidente, le propongo que volteemos la página y vamos a la crisis y a la cumbre. Bueno, es un tema que me apasiona, como habrán notado, ¿no? Notado. Y al cual dedicaré probablemente el resto de mi vida, porque es un problema tan grave, ustedes saben que soy académico, que cuando salga a la presidencia me dedicaré a escribir e investigar mucho más al respecto, que es un problema gravísimo. Estamos en las manos de unos cuantos grupos de poder. El poder mediático ha superado probablemente al poder financiero, al poder político. Domina el mundo.